Jóvenes, señoritas, bienvenidos a la clase virtual. El día de hoy vamos a hablar acerca de las funciones del lenguaje. Básicamente, al establecer cualquier proceso de comunicación, nuestra intención principal, primordial, es comunicar un determinado contenido al receptor. No se olviden que están dos elementos, el emisor y por otro lado el receptor. Aparte de esta función primordial, el lenguaje puede desempeñar muchas otras funciones. Entonces, en esta clase vamos a aprender qué otras funciones, ¿verdad?, pueden surgir a partir de este proceso comunicativo. A ver, vamos a observar esta imagen. Ahí vemos dos grandes futbolistas del mundo. Ahí por un lado Messi y por otro lado Cristiano Ronaldo. Messi y Ronaldo anotaron goles en su última presentación. Entonces observamos la imagen y nos preguntamos cuál es la intención de ese mensaje, qué nos transmite al observar ese mensaje. Algunos dirán, nos transmite mucha alegría, nos transmite pasión por el fútbol, nos transmite ese sentimiento de pertenencia, de apoyar a un equipo, etcétera, ¿no? O sea, la intención va a ser muchos elementos. Acá observamos otra imagen. Ahí vemos una pareja, un matrimonio, y observamos, soy muy feliz contigo. Y en este otro mensaje, ¿qué nos transmitirá? Nos transmite felicidad, nos transmite paz, nos transmite ese sentimiento de amor, un sentimiento de respeto entre la pareja, un sentimiento de enamoramiento. O sea, nos transmite muchas cosas esta imagen. Y acá observamos otra imagen donde está un padre hablando por teléfono, por celular, una madre hablando con su hijo. El niño está escuchando con hacia atentamente, con la mirada hacia abajo. Y el mensaje es: sube a tu habitación. Entonces, ¿cuál será la intención de este otro mensaje a partir de la imagen? Entonces podemos decir que la madre le está llamando la atención por alguna falta que cometió el niño, le está dando algunas observaciones y finalmente podemos apreciar que le está mandando a su habitación como una especie de castigo. Bien, vamos a definir qué son las funciones del lenguaje. Podríamos decir que las funciones del lenguaje son diferentes objetivos o propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Pues sabemos que el lenguaje nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, crear belleza, dar órdenes, generar distintos tipos de diálogo. Entonces podemos decir que en un texto escrito o finalmente en una forma dialogada, de forma oral, existen distintas funciones del lenguaje, pero una de esas funciones va a predominar sobre las otras. En este sentido, vamos a decir cuáles son esas funciones del lenguaje. Existen tres funciones, las que se denominan básicas, y finalmente son la referencial, la expresiva y la apelativa. ¿Qué es la función referencial? La función referencial básicamente va a servir para informar, para narrar, para caracterizar, para definir, para clasificar. ¿Y en qué tipo de textos encontramos esta función referencial?
lo vamos a encontrar en informes, vamos a encontrar en narraciones, vamos a encontrar en las descripciones. Por ejemplo, las clases se suspenden hasta la tercera hora. Por otro lado, encontramos la función apelativa o conativa. Esta función básicamente va a aparecer en reglamentos, en normativas, en recetas, en órdenes, en peticiones, en textos dramáticos, ¿verdad? Nos va a sugerir, nos va a averiguar. Como podemos decir en este ejemplo, me firme este documento, por favor. Pedro, haga el favor de traer más café. O trajiste la carta. O este otro ejemplo, Andrés, cierra la ventana, por favor. Entonces no podemos olvidar que esta función apelativa nos va a servir básicamente para averiguar, para sugerir, y lo encontramos en estos textos que acabamos de indicar. Por otro lado, encontramos la función expresiva o emotiva. Básicamente va a manifestar emociones, sentimientos, sensaciones, exaltar hechos. Está siempre esto en las exclamaciones o en los textos poéticos, o cuando su padre o su madre les indica, les dice, hijito, te quiero mucho. Habrá más funciones a partir de esos tres elementos, pero para esto vamos a observar lo siguiente. Aló, ¿me escuchas? Buenos días. Hasta luego. Disculpe, señora. ¿Qué tipo de función estará presente y qué tienen en común estos mensajes? Y vamos a decir que todas hacen referencia al proceso comunicativo, ese proceso en el cual está el emisor y el receptor. Pero ese proceso comunicativo, ¿qué tipo de función del lenguaje estará cumpliendo? Acá vemos un ejemplo, una fotografía. Están dos personas en una oficina y están dialogando. ¿Me estás escuchando? Y esta función se la conoce como la función fática. Y básicamente la función fática hace referencia para que el canal comunicativo no se cierre. Algún rato, jóvenes, han debido estar en una conversación. Uno de ustedes le ha debido estar comentando mucho, bastantes cosas a su amigo, a su amiga, pero te das cuenta en uno de esos momentos que tu amigo o tu amiga está en la luna, está en otro lado su cabeza y no te está escuchando, y tú le dices, oye, ¿me estás escuchando lo que te estoy contando? ¿Verdad? Ahí entra el tema de la función fática. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? Básicamente se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, para que no se cierre. Si ustedes se fijan, las oraciones, la magia de tus 15 años me lleva al cielo. A mi corazón a veces salta como un sapo. ¿Qué tipo de función será esta? El elemento común es la belleza del mensaje en sí mismo, la palabra. Básicamente la función que va a primar en esos textos es la función poética. Hay una diferencia, jóvenes, entre la función emotiva y la función poética. Anteriormente estaba la función emotiva o expresiva, y acá estamos observando la función poética. Existe una diferencia sustancial. La función poética básicamente va a ser la expresión al máximo grado de la belleza de la palabra. ¿Y dónde lo encontramos? Esta función poética lo encontramos en el género lírico, ¿verdad? Y acá encontramos un ejemplo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. O sea, es la expresión, el uso de metáforas, el uso de figuras literarias. A ver, veamos estos ejemplos. El sustantivo es siempre el núcleo del sujeto. Beber se escribe con B. Los accidentes gramaticales del sustantivo son género y número. Estos mensajes que estamos observando buscan
o pretenden mejorar el uso del código. ¿Qué función será, jóvenes, señoritas, el que estamos hablando? Y la función metalingüística se va a centrar en el código porque es la que va a reflexionar sobre el lenguaje mismo. Cada vez que explicamos el código, ya tenemos una clase de gramática o ortografía. ¿Y en qué tipo de textos encontramos esta función metalingüística? En textos de gramática, en textos de ortografía o en el mismo diccionario. Para ello vamos a recurrir a la parte gramatical, a la parte ortográfica o finalmente al diccionario. Es necesario recordar, las funciones del lenguaje se relacionan directamente con cada uno de los elementos del proceso comunicativo. No se olviden que el proceso comunicativo es un círculo donde está el emisor, está el receptor, está el canal, está el código, está el mensaje y está el contexto, que sería el lugar. Por otro lado, cuando se emite un mensaje, no solo una función está presente en él. Hemos indicado a un principio que pueden existir muchas funciones en un texto, pero una de esas funciones va a predominar por encima de las otras funciones. Y la pregunta va para todos y todas. La función principal del lenguaje es la de... A ver, vamos respondiendo mentalmente. Y vamos a decir que la función principal del lenguaje es la de comunicar. La siguiente pregunta. Cuando el mensaje predomina la intención de entablar la comunicación, estamos frente a la función, pensamos un poco, a la función fática. Si Ana le dice a su hermano, quítate de ahí, su mensaje cumple la función conativa o apelativa. Vamos con otra pregunta. La función metalingüística se relaciona directamente con él. Pensemos un poco. Con el código. Muy bien. Acá hay otra pregunta. Cuando manifestamos nuestros sentimientos en los mensajes que emitimos, estamos frente a la función. ¿Qué función estará cumpliendo acá el tema de los sentimientos? Expresiva o emotiva. Acá hay otra pregunta. La función que se relaciona directamente con la mejora del código es la función metalingüística. Muy bien.